Bueno, bienvenidos a la Semana del Management. Tenemos la posibilidad hoy de estar acá en esta charla sobre los medios de comunicación en la construcción de las instituciones del país. Tenemos como invitados a Claudio Jacqueline, prosecretario de redacción del diario La Nación, a José Cretaz, periodista especializado en medios, profesor universitario y director de las licenciaturas de Comunicación y de la licenciatura de Gestión de Medios en la Universidad de la Empresa, Argentina de la Empresa, perdón, y está llegando un poco tarde Fernando González, que lo esperamos, prosecretario de redacción de Clarín. A mi lado está Juan Cerruti, líder de la red de relaciones institucionales. La verdad que es muy complejo hablar de esta manera. Así que pido disculpas. A ver si esperamos un minutito que la gente se está ubicando atrás. Esperemos un minutito que terminen de ubicarse. Bueno, venimos de escuchar un panel que la verdad nos mostraba una perspectiva en términos de el rol de las encuestas en esta construcción de lo que se percibe en la opinión pública, ¿no? Y hoy tenemos la posibilidad de ver el otro lado de esa construcción de la opinión pública, ¿no? Quizás la casa inicial, la cocina principal de esa construcción de opinión pública. Estamos con especialistas en el tema y queremos preguntarles básicamente cuál es ese rol de los medios en esta construcción de la institucionalidad. ¿Cuál es esa garantía que dan los medios de comunicación a la democracia, a las formas de gobierno? Bueno, primero, gracias por estar acá. Yo lo primero que diría, y un poco aprovechando lo que nos pasa ahora, voy a recordar una frase que a mí me dijo Dalmiro Sanz cuando fui a entrevistarlo a un grupo de escritores intentando hacer un programa de radio en la primera feria del libro de la democracia. Y la pregunta era, ¿cómo es escribir en democracia y en libertad? Tuve muchas respuestas, algunas muy interesantes, muy profundas, pero Dalmiro Sanz, que tenía una capacidad de ironía absoluta, me dijo: jodidísimo, pibe, jodidísimo. Para escribir en libertad hay que ser muy talentoso y creativo. Bueno, yo creo que es lo que nos pasa hoy, porque podemos trabajar con libertad en un mundo muy complejo, donde hacernos escuchar es muy difícil, donde nunca se consumió tanta información en la historia y nunca se pagó menos por esa información, y además porque casi todo empieza a tener el mismo valor. Diferenciar valor y diferenciar quién aporta verdad y quién aporta rigor y quién aporta seriedad en la información para la ciudadanía, no para el público especializado y avesado, resulta muy complejo. Me parece que este es el principal desafío, que a eso le sumamos la sustentabilidad. ¿Cómo hacemos para hacer periodismo, para ser parte de la institucionalidad, de esa institucionalidad que nos reconoce desde la Constitución a los tratados internacionales, que dicen, como el Tratado de San José de Costa Rica, que nos asigna un lugar relevante en la democracia, a la prensa libre? En ese contexto, hoy es muy difícil. Y muy difícil porque además, para cerrar esta idea, se da lo que se llaman los sesgos cognitivos, donde se producen clústeres de difusión de información cerrados, con muy poca comunicación entre sí, privilegiados por este vínculo que generan las redes muy endogámico, y donde la similitud, como de alguna manera decía Perón, es la confirmación de una hipótesis previa. Y entonces creemos en muchas cosas porque tenemos ese sesgo cognitivo del que hablan mucho Natalia Ruguete y Ernesto Calvo, en el que nos da cierta credibilidad porque vivimos en un entorno que parece muy abierto, pero que en el fondo es demasiado cerrado.
Ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy interesante escucharlo a Claudio y volverlo a ver después de algún tiempo. Lo mismo, José. Yo creo que primero deberíamos por ahí también revisar nuestras nociones de medios y de instituciones, que son las dos cuestiones que vamos a abordar acá, ¿no? Por ahí el de instituciones, el tembladeral económico, un poco déjà vu que volvemos a tener y político, tal vez ya ha sido abordado por otros paneles, es tema de hecho de prácticamente todo este evento. Pero a mí me gustaría centrarme en la noción de medios, ¿no? ¿Qué es un medio de comunicación hoy? Cuando, como decía Claudio, la información circula en todas las direcciones, desde todos, de arriba abajo, de abajo arriba, en todos lados, donde hay mucho ruido, como, muchas gracias, como en esta sala, me parece que deberíamos considerar que estamos en un mundo donde esa idea de un medio masivo de comunicación, uno a muchos, ha sido totalmente trastocada por una idea de comunicación masiva de muchos a muchos. Y ahí es donde está el problema de quién dice qué, cómo lo dice, con qué calidad, con qué autoridad. Y ahí es donde está toda la crisis del sistema industrial de medios que tenemos y todo lo derivado de eso, que seguramente acá también se ha hablado, fake news, operaciones que antes eran como quirúrgicas y hoy son de una escala tecnológica que incluye ingeniería incluso, ¿no? No solamente ingeniería informática, sino ingeniería social, ¿no? Para torcer las opiniones. Me parece que es importante considerar eso, porque si no, considerar este nuevo perfil de medios de comunicación, porque si no nos vamos a quedar en la idea vigente 2, 3 décadas atrás, donde por ahí la tapa del diario era especialmente relevante, y hoy la tapa del diario es relevante, pero como una foto, ¿sí? Más que como el que plantea la agenda de los temas que conversa una sociedad. O las audiencias que tiene la televisión. Probablemente nunca hemos leído en la historia más que ahora, hemos visto más video que ahora, hemos escuchado más audio que ahora, y sin embargo ese consumo está atomizado. Y ahí empezamos a tener algunas hipótesis medio urgentes, como algunos de los estudios que mencionaba Claudio, y como todo diagnóstico urgente a veces tenemos primero un diagnóstico A y al poco tiempo viene el B, que es contradictorio, es como la copita de vino, ¿no? Que no sabemos si hace bien o hace mal, ¿no? Siempre hace bien. Hay un estudio que dice que hace bien si es solamente una copita y otro que dice no, nunca, nada del alcohol, siempre hace mal. Y eso nos pasa un poco. La verdad que para navegar este mundo me parece que todavía no se inventaron las brújulas y que estamos tratando de apagar los incendios y tratando de remontar la destrucción de ese sistema industrial de medios, esa opinión pública construida sobre la base de actores que eran más o menos permanentes y conocidos, incluso con normas éticas medianamente consensuadas y compartidas, y hoy estamos en un terreno que se parece más bien, podemos ahí plantear dos metáforas, o tierra arrasada, ¿sí? O terreno virgen, ¿sí? Como me parece que lo mejor que podemos hacer es ser un poco optimistas, ¿sí? El otro día escuché alguien mencionaba una frase de Churchill que no sé si la leyó en Facebook, vieron que ahora no se sabe bien si las frases célebres son de las personas que dicen que las dijeron, pero aparentemente Churchill decía que hay que ser optimista porque es útil, punto, ¿no? O sea, independientemente de eso, porque si no, no se puede avanzar. Como yo creo que tenemos que ser optimistas para remontar la cuesta, creo que hay un terreno virgen que es el que tenemos que trabajar, ¿sí? Obviamente recuperando lo valioso, las marcas periodísticas, el prestigio de la marca, que las empresas periodísticas tienen que cuidar, pero considerando que hay muchas cosas nuevas que aún no se han construido, no se han establecido, que están buscando su camino, y en esa construcción de la opinión pública, en esa relación medios-instituciones, todavía no sabemos hacia dónde va a ir, hay que estar atentos y en todo caso aportar a esa construcción. Yo quería preguntarles un poco también en esto que hablabas de este terreno virgen, ¿no? ¿Cómo se imaginan los medios de comunicación realmente independientes, digamos, con esto que se está hablando del financiamiento global de los medios de comunicación? Porque, bueno, hoy son empresas, ¿no? ¿Es el financiamiento un factor para esa independencia y como tal esa independencia garante de esa institucionalidad o democracia?
Ahora, lo primero que sé, y no es que lo creo pocas cosas, por otro lado, es que hacer periodismo de calidad es caro. Digo, lleva tiempo, obliga a investigar, obliga a leer, obliga a chequear la información. Es mucho más fácil tirar un tweet o subir un video a Instagram que nadie sabe si fue tuneado o no. Por lo tanto, es un elemento muy a tener en cuenta y muy preocupante la sustentabilidad del periodismo, de los medios, como querramos llamarle. Digo, como decía José, hablar de medios es un campo un poco complejo de definir hoy, porque los medios, cada uno es un medio en definitiva, y puede serlo. Lo que sí es que eso no es gratuito, eso tiene costo, eso es parte de lo que yo creo que debería ser una discusión que excede a los medios, que importa a los poderes públicos y que importa a los factores económicos. ¿Por qué? Porque es parte de esa posibilidad de construir información sobre la base de algunos principios éticos, algunas pautas profesionales concretas y de saber los intereses que hay atrás de la producción y la búsqueda y la difusión de esa información. Yo creo que este es hoy el debate que nos debemos todos. Claramente es parte de lo que se está discutiendo, decir, bueno, ¿cómo sostenemos los medios? Porque aparecen maneras desde la suscripción de volver a que sea el lector el que pague, del crowdfunding, de las fundaciones que ponen dinero, de grupos de empresas. El tema es cómo dejamos claro que eso es el interés que está atrás, el propósito que se busca y que ninguna de esas cosas chocan de manera opaca para quien es el receptor de la información. Me parece que esta es una gran discusión. Vemos modelos que se han intentado, caso de Guardian, que tiene muchos problemas para seguir sosteniéndose como cooperativa. Vemos un modelo que es el de el Washington Post, con un mega rico que sostiene ese proyecto, que sigue siendo periodismo de calidad, pero también podemos decir, bueno, también se sostiene sobre la base de quienes utilizan los contenidos de manera gratuita. Hoy las grandes distribuidoras, las grandes Google, Facebook, su mayor insumo que tienen es el más barato, que esos son los contenidos. Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos que eso sea viable? O el modelo New York Times, que tiene una proyección global y que le permite, con las suscripciones, sostener ese modelo. Yo creo que es esta discusión que se tiene que dar y que se tienen que dar también los poderes públicos. Cuando nosotros vemos lo que yo mencionaba antes, algunos instrumentos internacionales, como pactos o tratados, la manera en la que describen la libertad de prensa y la manera en la que describen el rol y el lugar de los medios, claramente quedó en el siglo pasado. Por lo tanto, está claro que ni las instituciones ni los medios todavía estamos a la altura de lo que hoy es el desafío real de afrontar este dilema de hacer periodismo de calidad, proveer información rigurosa y de calidad y cómo sostenerlo. Mientras Fernando se aclimata. Hola, Fernando, gracias por llegar. A mí me gustaría responder a esta pregunta con un reduccionismo, si me lo permiten, si me lo autorizan, que es que la única independencia es la económica. La única independencia verdadera es la económica. Obviamente digo que es un reduccionismo porque después hay otro campo que es el de la conciencia del profesional de la información, ¿no? Que es ahí donde está, creo, el corazón de la independencia. Pero a nivel de sostener la provisión de información de calidad, claramente, para mí, la independencia de esos medios, de esos productores de información de interés público de calidad, es la cuestión económica, ¿no? La viabilidad económica, la sustentabilidad. Y ahí volvemos a la cuestión de las instituciones y a las características de nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa fortaleza económica para sostener esos medios, ¿no? Claramente el modelo anterior, como explicaba Claudio, colapsó, que era esto de sostenemos, porque tenemos mucha audiencia, le vendemos a los anunciantes, a las empresas el contacto con esas audiencias, que son también sus potenciales clientes. Eso hoy lo hacen otros mucho mejor, ¿sí? Lo hace Google, lo hace Facebook.
no nos gusta a los que venimos del mundo de los medios, porque consideramos que se llevaron algo que era nuestro, pero claramente lo hacen mejor y concentran y atraen esa inversión publicitaria, porque además, hay que decirlo, son más eficientes en ese aspecto. Después está la discusión si en todos los campos de la publicidad, el branding, etcétera, si hay alguien que lo hace mejor, podríamos discutirlo también. En Argentina, entonces, tenemos que ver quién sostiene la producción de información de calidad, que efectivamente es cara. Alguna vez escuché o leí en algún trabajo que un periodista dedicado a la investigación cuesta $500.000 anuales. ¿Sí? O sea, sostener el trabajo de un periodista, porque sobre todo es tiempo, ¿sí? Y además pagarle bien, porque cuando encuentra los cuadernos de la corrupción o cuando encuentra la ruta del dinero, cuando encuentra, entonces eso, ahí es donde viene el repago, digamos, de esa inversión. ¿De dónde va a salir el recurso para sostener eso en Argentina? Bueno, los medios siguen esperando que siga la vaca de la publicidad, siga dando recursos. Eso, como decíamos, sigue dando recursos la publicidad, pero se empiezan a canalizar por otros lados. Está la expectativa de que los usuarios valoren lo que las marcas periodísticas les ofrecen y entonces paguen suscripciones. Yo tengo la duda de si nuestro mercado es suficientemente grande y además habría que tomar una decisión como industria ahí, porque si hay quienes siguen apostando a un modelo gratuito, quienes apuestan al modelo pago lo van a tener complicado también. Aparece la cuestión de la publicidad oficial, ¿sí? Que a mí es un tema que me atrajo mucho. En su momento publicamos en La Nación varias notas y después seguí abordando el tema ya desde la perspectiva académica y probablemente vuelva, si hay un cambio de gobierno, el modelo de publicidad oficial. El tema es que ese modelo tampoco es sustentable, ¿no? Y además está la cuestión de cómo se reparte y además si debería ser publicidad o debería ser subsidio, porque en definitiva cuando se habla de pauta oficial en la Argentina, que además es en todos los niveles, federal, provincial, municipal e incluso en los organismos descentralizados de los distintos niveles del Estado, se habla de publicidad como si en realidad se le tuviera que transmitir un mensaje al ciudadano, cuando hoy el Estado, como el resto de las empresas, tienen otras herramientas para comunicar más eficientemente que no sea la publicidad, y no se habla de lo que debería hablarse, que es de un subsidio, ¿no? Después está la organización empresarial de la estructura de medios, ¿no? El rol incluso del periodista como freelance, del que no se ha hablado mucho, no freelance que es contratado por los medios, sino freelance que directamente ofrece información a sus públicos a cambio de publicidad, remuneración por ese producto. A veces también es como un tema tabú, ¿no? O sea, los periodistas que tienen su propio programa de radio, trabajan en una redacción, ahora ya no tanto porque las redacciones son cada vez más chicas. Entonces, el problema del choque de intereses, el conflicto de intereses, ya no... El freelancer sería el nuevo influencer de Instagram. Hay algo por el estilo. De hecho, hay un periodismo influencer, Claro. ¿no? Esa es otra cuestión. ¿Quién va a pagar? Las nuevas generaciones están dispuestas claramente a pagar por Netflix y a pagar por Spotify. ¿Estarían dispuestas a pagar por contenidos periodísticos de calidad? ¿Hace falta una DEPA Flix, por ejemplo, ¿sí? Que combine toda la información, lo mejor de Clarín, lo mejor de La Nación, lo mejor de La Voz del Interior, lo mejor de la información del interior de la Argentina en un solo producto digital con una sola suscripción? Va a ser de vuelta, como está ocurriendo en Estados Unidos, una gran plataforma a la que va a decir, yo me ocupo de vender esa suscripción y les distribuyo el dinero. La verdad que ahí hay como también ese terreno o arrasado para reconstruir o virgen para construir desde cero, con algunas particularidades de la Argentina que tienen que ver con la publicidad oficial, que además condiciona la información. La publicidad privada en este contexto también puede condicionar la información, ¿sí? Hay muchas empresas periodísticas, incluso periodistas que venden, vamos a decirlo, seguros mediáticos, ¿no? A cambio de recibir publicidad, bueno, van a dar un tratamiento no necesariamente favorable, pero por lo menos con alguna sensibilidad especial a una eventual crisis de comunicación de alguna compañía. Y después está la pregunta de qué información quiere la sociedad. ¿Sí? La sociedad quiere estar informada. En contextos como el de los últimos días, vemos en las redes sociales mucho reclamo hacia los periodistas, hacia los medios, acusaciones gravísimas como panquequismo, por ejemplo. ¿Sí? Esa sociedad, ¿qué espera de quienes producimos información? ¿Espera algo realmente o somos los periodistas los que decimos, che, nosotros tenemos algo importante para decirles, escúchennos? Parece que hay como varios aspectos que al final coincidimos con Claudio, que
es complejo, ¿sí? Pero que deberíamos considerar en su conjunto. Hay una pregunta que a mí me... Bueno, y bienvenido Fernando, ¿no? Buenos días a todos, disculpen. Hay una pregunta que para mí cobra particular relevancia en contextos como los que estamos viviendo ahora y que lamentablemente vivimos antes también, ¿no? Y es, ¿cuál es el rol de los medios o cómo ven los medios su propio rol en situaciones donde, bueno, en mayor o menor medida, pero la tensión social sube, la situación económica es un poco más complicada que antes, digamos, momentos que hemos vivido antes? ¿Cómo analizan los medios que tienen una responsabilidad en cierta forma de decir, bueno, ayudo a parar la pelota acá, pienso dos veces lo que digo, filtro más, digamos? ¿Cuál es la interna a la hora de decidir cómo abrimos el diario al día siguiente o qué noticias subimos, digamos? ¿Cómo lo analizan el rol? Dale. Para mí la pregunta, bueno. Ahora te toca, nosotros Me toca, ya aguantamos. está, ¿no? Ya estiramos. Encima no sé lo que dijeron. No, nosotros ya estiramos por vos, así que tranquilo. No, bueno, ante nada, buenos días. Es muy oportuna la pregunta de ustedes, Juan, porque estamos en la Argentina, está media capital cortada. El dólar, no sé si está en 60, 61, decime vos que sabés más que eso yo. Y es un día de esos que pensábamos que habían pasado. En la Argentina habían pasado de moda y los tenemos de nuevo. Tenemos complicaciones económicas, sociales, y es un momento de responsabilidad para los periodistas, para los medios. Es un momento de responsabilidad extrema. Me hubiera gustado hablar más de lo que venían los colegas, que tiene que ver con cómo se financian los medios de comunicación hoy, sobre todo los diarios, que es el gran dilema para todos. Tenemos la suerte, la fortuna de trabajar con Claudio en dos empresas de medios grandes, importantes, como La Nación, como Clarín, pero que tienen problemas muy complicados, porque como bien ellos decían, y lo mismo José, hoy la financiación de los medios de comunicación es muy compleja porque está en un lugar de incertidumbre. De hecho, los modelos de diario que hoy se sostienen, se autofinancian en el mundo son pocos, ¿no? Uno ve Financial Times porque es una marca global y tiene 900.000 suscriptores digitales, ya debe andar cerca del 1.000.000 para esta altura, pero es una marca global que tiene más suscriptores digitales en Asia, en África, en América Latina que en Gran Bretaña, que es de donde es originario el diario. Es la ventaja de ser una marca global y que empresarios de mucha parte del mundo quieran tener la suscripción del FT porque tiene muy buena información y aparte es cool, ¿no? Pagar unos dólares para tenerla. El New York Times es otro caso que viene invirtiendo, ¿cuánto, José? Yo creo que la cuenta hoy da más de 2.000 millones de dólares desde hace 20 años que empezó a trabajar en el modelo digital. Hoy es superavitario, pero ¿cuántos años tenés que tener superávit para superar la inversión? Y después el otro es el que a todos más nos gusta, que es el de Washington Post, que vino un millonario que se llama Jeff Bezos, que tiene Amazon, y dijo, compro el Washington Post, le pago bien a los periodistas y apuesto a un periodismo de prestigio. Y encima viene Donald Trump, nos peleamos con Trump, y vale la pena gastar los dólares de Amazon para sostener ese modelo. Lamentablemente, en la Argentina no hay ninguno de esos modelos. Nosotros en Clarín le decimos Cablevisión, Telecom, pero no. Ya nos peleamos con varios gobiernos y no vinieron los millonarios. No vienen, Eso es más nunca vienen, así que digamos, tanto Clarín como La Nación, como el resto de los diarios, apostamos a la suscripción digital, a la publicidad. La venta de publicidad en los diarios es mucho más barata y la publicidad, conseguir publicidad es más complejo que lo era para los diarios de papel. De hecho, en el caso de Clarín, hoy todavía el 65% de los ingresos de Clarín son del diario de papel. Increíble,
un diario en agonía que nuestros hijos no leen, y sin embargo todavía esos avisos, esos retails, esos supermercados, esas automotrices que ponen, esos bancos que ponen avisos los fines de semana, sobre todo entre viernes y domingo, nos permiten subsistir. Así que, digamos, estamos trabajando en eso, apostando sobre todo a la suscripción digital. La persona que se suscribe, Clarín tiene unos 200.000, La Nación otros tantos, de esos la mitad son suscriptores reales y los otros son suscriptores con las tarjetas, Club La Nación, 365, con lo cual, digamos, ese usuario pide periodismo de calidad. Así que hay que trabajar mucho sobre eso, pero todavía ese esquema no paga el funcionamiento de las redacciones, que son muy caras, no solo para informar, sino para investigar y para hacer el periodismo que todos queremos hacer. Y por último, digamos, te respondo un poco a lo que me planteabas, que era en este momento de crisis, para decirle de alguna manera. Creo que volvemos a tener un planteo en el cual los periodistas y los medios tenemos que ser responsables. Se dio hace 2 días, ¿no?, el comunicado de Alberto Fernández con el Fondo Monetario, si era Alberto Fernández el que había planteado esta cuestión de adelantar o no las elecciones, o lo había dicho el Fondo. Creo que en esos momentos es donde tenemos que apelar a la responsabilidad. Clarín hizo la semana pasada un seminario, la 3ª edición, porque fueron 3 seminarios entre mayo y ahora, donde fueron los dirigentes más importantes. Me parece que ese es un ámbito que está bueno para discutir, para plantear modelos de país, modelos de desarrollo. Vino la semana pasada Macri, vino Alberto Fernández, pero bueno, planteó el candidato un modelo económico, y este fin de semana nos encontramos con un modelo económico que no tenía nada que ver con la moderación de la semana pasada. Pero me parece que para nosotros, para los medios de comunicación y para los periodistas en particular, es un momento de ser muy serios, de tratar de informar con la mayor veracidad posible, que es lo que uno busca siempre, y sobre todo en lo que es opinión, tener en cuenta el momento delicado por el que pasa la Argentina, que es muy parecido a los momentos delicados que atravesamos en fines del 89, en 2001-2002, y para quienes hemos pasado por una cuestión de edad, por esas situaciones, sobre todo tenemos el pasado reciente como una muestra de lo que la Argentina no tiene que hacer. Y en eso hay un rol, un papel que nos cabe a los periodistas, y que tenemos que ser prudentes y trabajar muy fuerte con la verdad, que es lo que cuenta, sobre todo en estos momentos. ¿Puedo agregar algo? Sí, a propósito de lo que dice Fernando? 2 cosas que me venían a la mente. Una respecto en realidad del planteo de la pregunta, ¿no? Si los medios pueden, no me acuerdo exactamente la expresión, pero era como parar una bola de nieve o una operación, por ejemplo. Yo creo que, no sé si mencionamos la palabra clave de este tiempo, que es redes, ¿no? Creo que los medios ya no pueden atajar nada, digamos, porque es un colador, ¿no? Lo que antes era, si no está en el diario, la sociedad no se entera, o si no está en la radio, la televisión, el diario, la sociedad no se entera. Hoy, de vuelta, es un colador, y de hecho hay los funcionarios, los políticos, las personas se comunican directamente. El riesgo es decir que hay una desintermediación. En realidad hay una reintermediación, que es la de las plataformas, ¿no? Y un elemento tecnológico que es el algoritmo, que es el que un poco, entre comillas, hace las veces de editor. Y el otro comentario es sobre los millonarios. Yo creo que sí tenemos millonarios, tuvimos millonarios. Hicimos un relevamiento y estamos a punto de publicarlo, y hay 10 empresarios, políticos, dirigentes sindicales presos por causas de corrupción. Y esos 10, además de todos esos temas que tienen, compraron medios en los últimos 10, 15 años, 5 años en Argentina, ¿sí? O sea, y hay medios que siguen subsistiendo con esos dueños detenidos. Por eso, volviendo a la pregunta anterior,
yo me pregunto es, ¿esos medios cómo se sostienen? Porque acá se explicaba Clarín, La Nación, los suscriptores, la publicidad, la complejidad de la situación, los ejemplos del Washington Post, del New York Times, del Financial Times, ¿sí? Esos medios cómo se sostienen. Y ahí la pregunta es, y creo que tiene relación con la calidad de las instituciones, es, tiene que haber mayor transparencia, no pregunta, afirmación, tiene que haber mayor transparencia sobre el origen de los fondos, de los recursos que sostienen las empresas productoras de información de consumo público. No sé cómo se hace eso. En otros lugares las empresas cotizan en la bolsa, entonces están obligadas a transparentar. O, como en el caso de La Nación, son empresas familiares, tradicionales, hace mucho tiempo que están en el mercado, son bastante conocidas, aunque no coticen en la bolsa. Y los demás, porque el problema del mercado publicitario y de la sostenibilidad de los medios es para todos igual. Porque hay algunos de esos medios comprados, lo digo abiertamente, con dinero de la corrupción, ¿sí? Todavía no está aprobado, pero tenemos sospechas con mucho fundamento de que muchos de esos medios fueron comprados con dinero de la corrupción. Léase corrupción, quedarse con dinero público, ¿sí? De los contribuyentes, de los impuestos, porque hay distintas versiones también acerca de esos orígenes. Entonces, eso, por ejemplo, no veo mucha gente preguntándose. Más bien veo gente planteando de que hay presos políticos y señalando a algunos de esos empresarios, algunos empresarios de hace 2 días, ¿no? O sea, no empresarios de hace 20 años, sino empresarios de hace 2 días, algunos con ofrecimientos de compras millonarias, sentándose a la mesa de negociación con grandes conglomerados mundiales de medios y entretenimientos para comprar sus activos localmente, ¿no? Eso también es un tema que debería estar sobre la mesa a la hora de pensar instituciones y medios. Sí, yo agregaría, y es parte de un poco la síntesis de 2 cosas, estamos hoy los medios, los periodistas, bajo distintas presiones. Una es la instantaneidad, claramente, y tiene que ver con lo que decía José, lo que circula en el mundo digital, que es instantáneo, muchas veces sin chequear, muchas veces como operación, muchas veces como objetivo político, y que se construyen verosímiles. Un poco también lo que decía al principio, y esa idea de que es verosímil, pudo haber pasado, si el fondo habló de vacío poder o no. Y en eso entramos en una dinámica muy compleja porque estamos frente a la demanda de la ciudadanía, de la audiencia, que nos pide respuesta frente a cosas que está viendo, que no es que está esperando enterarse, que no es como ocurría hace 15 o 20 años, donde si no estaba en los medios no estaba, y se lo contaban en todo caso en el bar o en la esquina, pero la credibilidad de eso tenía un escalón que entre lo que decían los medios y lo que decía la esquina era como la cima y la base de la Concagua, ¿no? Hoy eso, que vuelvo al principio, casi tiene el mismo valor, esa presión es muy fuerte, esa presión incide después no solo sobre la credibilidad, sobre la subsistencia también de los medios, si estuvo a tiempo, si estuvo ya no solo riguroso, porque en esta cosa de que un hecho supera al otro y todo es de demanda instantánea y de respuesta inmediata, no necesariamente paga el final de la historia bien contada. Entonces, en estas nuevas presiones, yo creo que gran parte de los que tenemos responsabilidades más grandes en la sociedad, y hablo de los poderes públicos, hablo de los medios, obviamente, pero también hablo de los factores económicos, que deben ser parte de una discusión en la que merecemos que esto lo tratemos con mucha madurez, con mucha altura y con mucha responsabilidad. Y en este lugar yo no puedo dejar de hacer referencia a lo que dice José de dónde ponen plata las empresas, dónde sostienen proyectos y a qué periodistas les pagan. Porque me parece que esta es una discusión que sí tenemos que darnos y no somos todo lo mismo ni hacemos todo igual. Entonces, en este lugar yo creo que es una responsabilidad compartida de cuál es el ecosistema de medios sobre el que nos movemos y cuál es ese medio ambiente que queremos generar. Yo creo que es un medio ambiente muy equivalente a todo este país, que su normalidad es vivir en crisis. Me parece que algo tenemos que cambiarlo. No, yo quería agregar 2 cosas nada más, porque es bueno el planteo que hace José, pero digo, en principio, con respecto a los dueños de medios, digo, a mí me parece bien que cualquier empresario de cualquier rubro, venga donde venga,
pueda invertir en medio de comunicación. Claramente, Bienvenido, sí. digo, si es Cristóbal López o quien sea. Pero pagá los impuestos, ¿no? Digo, movete en un esquema en el que estén las cosas claras. Me parece bárbaro que Jeff Bezos invierta y mejore al Washington Post, pero tiene que cumplir con las reglas que cumple cualquier empresario en el capitalismo de cualquier país del mundo, menos en la Argentina, que a veces no se cumplen y bueno, pero esas reglas tienen un sentido y tampoco se puede hacer, digamos, cerrarle el mercado de los medios de comunicación a cualquier tipo de empresario que quiera. No, acá vos mencionaste, digo, hay sindicalistas, hay empresarios que de repente les va bien en su actividad y dicen, me quiero comprar un diario, me quiero comprar un canal de televisión, me quiero comprar una radio. Fantástico, pero invertir en medios tiene una responsabilidad y tiene un marco de reglas que hay que cumplir, que es lo que no sucede en la Argentina y por eso hay empresarios presos. Esa es la cuestión. Los empresarios de la industria, como le llaman, ¿no? Los Aguirre en La Nación, los Noble, los Mañeto, los Aranda en Clarín, Fontevecchia, y los empresarios en general, Haddad en Infobae, bueno, pueden ingresar otros empresarios, pero hay una cuestión básica que tienen que cumplir. Y lo otro es lo de las redes, que es indudable que las redes cambiaron el esquema de cómo nos tenemos que mover los periodistas con la información. No hay más primicias, la información dura un segundo, pero yo creo que los medios de comunicación tradicionales todavía siguen cumpliendo un rol en estos momentos. En los momentos de tensión política y económica y social, en los momentos de crisis, es cuando los medios tradicionales tienen un papel más protagónico. Y eso se nota en las audiencias. Nosotros en clarín.com, los picos de audiencia que tuvimos en estos 20 años que tiene la web han sido cuando hay episodios o noticias muy conmocionantes, cuando se descubrió que se había incendiado el Ara San Juan, en los mundiales de fútbol cuando fue a Argentina, o en estos momentos, con las crisis, con los picos de precio del dólar y todo. En esos momentos la audiencia deja un poco lo que es redes o lo que son medios de laterales, digamos, y va a los grandes medios de comunicación, porque hay una cuestión de historia, de credibilidad, de inversión en periodistas, donde uno busca certezas, ¿no? Cuando hay incertidumbre, la audiencia va para ahí y por eso es que se registran los picos de audiencia justamente en esos momentos. Solo para precisar, yo no me pongo a que entren empresarios de ningún rubro al ámbito de los medios. Claro. Lo que sí digo es el origen del dinero, ¿sí? Y hemos visto origen de dinero de la corrupción, claramente, por eso hay gente con prisión preventiva, algunos incluso con condenas, ya, porque depende de cómo confeccionemos esa bolsa. Repito, son en mi cuenta 10 que están con prisiones preventivas y alguno con condena, y por lo menos 40 empresarios, funcionarios, sindicalistas, ex funcionarios, vinculados a causas de corrupción, que además habían invertido en medios de comunicación y en muchos casos aún los conservan. Y el otro origen del dinero, tal vez no tanto como para comprar medios en Argentina o instalar medios, pero sí tal vez como para fidelizar medios, es el del narcotráfico, ¿sí? O sea que también por ahí se nos pierde, nos queda lejos eso es tema de México, ¿no? A veces, que por otro lado, matanzas de periodistas. Espero que nunca lleguemos a eso. La verdad que la Argentina en eso no ha cruzado esas fronteras en los últimos tiempos, y ojalá que eso siga. Pero sí pasa en otros lados. Y en el interior de la Argentina también. A veces hay que ver un poquito, hay que meterse en algunos ámbitos donde por ahí, tal vez no a una mega escala, pero incluso a escala local o a escala provincial o regional, en las fronteras, empezamos a ver algunos fenómenos por el estilo. Para tener calidad de medios, calidad de información, una sociedad bien informada, calidad de las instituciones, hay que mirar también esas cosas. Ahí tomo tu reflexión final y pregunto, ¿la sociedad quiere esa información de calidad?
¿Qué se sigue más? ¿Los clics o la permanencia en página de la lectura de una nota? Fernando y Claudio plantearon ahí dos. Claudio al principio que decía, o Fernando cuando decía esto de buscan en Clarín o en La Nación cuando hay necesidad de información. Yo tengo ahí mis dudas, yo creo que claramente buscan ahí, pero también buscan en las redes, ¿no? En buscadores de las redes. Hay un dato que es muy relevante. Hoy, el 80% de la información que se consume, primero llega por el teléfono. Segundo, 80%. Segundo, es porque se la chocan, no porque la van a buscar. Digo, y esto, ahí retomo algo que dice José, y un poco lo que decía al principio, nos obliga a nosotros a ir a salir a buscar esa audiencia y a ofrecerle algo que esa audiencia, y para eso tenemos que extremar los recursos propios de nuestro oficio, nuestra profesión, pero también la tecnología y también el conocimiento de nuevas habilidades y nuevas aptitudes para poder llegar a que se choquen de alguna manera y resulte atractivo. Por eso, lo que decía al principio, es jodidísimo este momento y lo que exige es mucha creatividad, mucho talento, muchísimo esfuerzo y también inversión. Yo creo que son los cuatro elementos que hoy nos obligan, porque lo que tenemos que tener claro, más allá del círculo rojo, si es que se puede seguir usando ese término en esta etapa, pero los tomadores de decisiones, la gente muy informada, más allá de ese núcleo que es muy chico y que no representa la información masiva, que yo digo, la información masiva es cada vez menos masiva porque es cada vez más segmentada, más fragmentada. Creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para hacer que se choquen con la información de calidad, de rigor informativo y profundidad que necesita alguien para estar informado y poder tomar decisiones acertadas o adecuadas en función de lo que crea, lo que piense o lo que necesita. Pero ese creo que es parte de nuestro enorme desafío y que, para no ser pesimista, yo creo que es un fantástico desafío, que mucha gente lo está haciendo, que lo está haciendo muy bien y que cada vez más será nuestra obligación estar al tanto de cómo llegar para obligarlos a que, en vez de chocarse con basura, se encuentren con alimentos orgánicos de calidad. Ahí hay un dato interesante a propósito de lo que dice Claudio. Creo que es el informe del Reuters Institute el que identificó los países donde es más alto el índice de news avoiders, creo que es la expresión que usan, los esquivadores de noticias, los que evitan las noticias. Y la Argentina está entre los primeros 5 del estudio, ¿sí? Primero está Turquía, vienen algunos otros países, y la Argentina está quinto, o por lo menos en el top 10 seguro. O sea, hay gente en la Argentina que prefiere escuchar radios musicales, ver películas en Netflix, y hace algún esfuerzo para no encontrarse con noticias, ¿sí? O sea, es un dato también a propósito de si la sociedad quiere o no. Como la copita de vino, seguramente vamos a tener otro estudio que dice, bueno, hay un grupo que hace un esfuerzo por tener información de calidad, por verificar la información que consume y demás, pero no deja de ser un dato. No, y después hay información para cada sector. Clarín tiene 20 millones de usuarios golondrinas, o sea, ¿no? Al mes. Tiene 2 millones de usuarios registrados y tiene 200.000 suscriptores. Cada uno consume un tipo de información distinta. En los 20 millones, obviamente que tiene mucho más impacto. ¿Por qué se enamoró Valeria Lynch de la cantante de Ataque 77? Digo, que es algo para investigar. Pero bueno, sucede y tiene una audiencia alta. Pero después están los usuarios registrados, que son muchos, pero son menos que los usuarios golondrina, los que entran una vez por mes, miran lo de Valeria Lynch y después se van y no vuelven hasta el mes siguiente. Hay el usuario registrado que dijo, bueno, le doy unos datitos, pero no le pago nada, ni a Clarín, ni a La Nación, ni a nadie. Y después está el usuario, el suscriptor, que accede a pagar un monto muy inferior al que vale el diario de papel, ¿no? Prácticamente lo que valen el diario del sábado y el domingo por todo el mes para la suscripción. Y ese suscriptor, por ejemplo, digo, para citar un caso, nosotros una nota de
Alejandro Borestein el fin de semana, su columna, o la nota que escribió Nico Viñaski el domingo, tuvo 400.000 usuarios que cliquearon la nota. Bueno, digo, hay y es información, digamos, más profunda, son columnas o investigaciones, con lo cual hay un público para cada tipo de información. Nosotros lo que tenemos que hacer es, lo que decía Claudio, pescar cuáles son las necesidades, cuál es la demanda y trabajar en esa línea y hacer el mejor periodismo posible en todos los rubros de información que el usuario nos está demandando. Es el desafío de este tiempo. A mí me gustaría preguntarles un poco, si ustedes tuvieran que definir cómo fue la relación del gobierno, del actual gobierno con los medios, ¿cómo la caracterizarían? Y sobre todo me interesaría que, suponiendo un eventual gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, ¿qué se imaginan? Teniendo en cuenta que en esa fórmula conviven tal vez dos estilos distintos de relacionarse, ¿no? Ahora, yo diría que todo gobierno, y ninguno ha sido la excepción, sino más bien todo lo contrario, lo que trata de eludir es la intermediación de los medios. Digo, claramente, todo gobierno lo ha hecho. Y este gobierno, yo diría de manera caricaturesca, para decirlo de una manera, si el gobierno del kirchnerismo fue un gobierno de confrontación, este fue un gobierno que prefirió eludirnos e ignorarnos en gran medida. Y cuando podía remarcarnos que nos equivocábamos, lo hacía con mucho placer, enorme placer. Y que privilegió un vínculo directo con la sociedad, intentando que ese vínculo con la sociedad pudiera darle sustentabilidad. Yo lamento decir que se equivocaron. Digo, si yo veo lo que les pasa, me parece que no funcionó demasiado. Los hechos no los acompañaron, pero la dinámica de la comunicación algo no estuvo, algo no llegó. Con lo cual, yo diría, no fue en términos de relación una relación hostil, ni mucho menos. Fue una relación, yo diría, cordial, amigable, en muchos casos. Habrá gradientes donde uno pondrá poner más o menos, pero en general uno podría ponerlo en ese contexto. Pero con una búsqueda decidida, sistémica y sistemática de eludir a los medios. Si yo puedo eludir a los medios, los eludo. Si yo puedo comunicar vía Facebook, lo hago. La vocación era dejarnos afuera. Y esto fue desde el primer día, digo, desde el primer día que empezaron a hacer campaña nacional, desde el día que Macri acuerda, que es el primer acuerdo que le permite empezar a construir una opción nacional a Macri, que es cuando acuerda con Carlos Reutemann el 21 de febrero de 2014, esa noche los periodistas o varios periodistas sabíamos que eso estaba ocurriendo. Nos lo negaron hasta que a las 12:01 se subió a la página de Facebook. Digo, pongo para decir un ejemplo muy claro y muy preciso, con fecha y hora. Este es lo que hizo este gobierno con los medios y a su vez también reorientó y disminuyó la pauta publicitaria en algunas maneras de forma que podría ser discutible. A quienes privilegió y a quienes dejó afuera. Y creo que no tuvo en cuenta parte de lo que hablábamos al principio en esta reformulación, yo creo que en la Argentina, en los medios, vivimos todas las tormentas perfectas. El hostigamiento del kirchnerismo, el hostigamiento que llegó hasta el hostigamiento del financiamiento, no solo por parte del Estado, sino por parte de las empresas privadas. Muchos saben cuando a los retailers y a los supermercados se les llamaba para decir que no pusieran avisos y que desfinanciaron de manera estrepitosa a muchos medios, del hostigamiento desde los medios oficiales a los medios privados y a los periodistas y desde las tribunas oficiales. De ese momento a que juntos se cruzara con la curva de caída de interés de los medios y de la aparición de las redes, más la nueva etapa que terminó de consolidar un momento definitivamente muy complejo para los medios y para los periodistas. Y debo decir que en este gobierno
mucho más amigable, mucho más cercano a los medios, también hubo amigos, también hubo enemigos y también hubo privilegiados. Yo creo que habría que analizar la relación de los gobiernos en general con los medios y con el periodismo, incluso desde una perspectiva más general en el ámbito de la comunicación con los ciudadanos, por ahí recorriendo el catálogo de instrumentos de esos vínculos, ¿no? Entonces uno en ese catálogo incluye conferencias de prensa, difusión de información de gacetillas. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en La Nación, cubría temas de telecomunicaciones, el Ministerio de Telecomunicaciones, que era el de planificación, me eliminó del mailing de las gacetillas, ¿sí? O sea, yo no me enteraba de las gacetillas, no me enteraba de nada porque directamente me habían desaparecido, una expresión que le gustaba mucho en ese tiempo, del mailing, ¿sí? Ni hablar de nada, de atenderme el teléfono. Entonces, la distribución de información, los portales de datos abiertos, que son una novedad durante este gobierno, los off the record, ¿sí? O sea, el hábito de práctica profesional en el mundo, por lo menos occidental, de tener conversaciones off the record con funcionarios. Yo recuerdo al principio del gobierno de Macri, nos pasó una cosa que se notó rápido, que fue que antes ningún funcionario, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el asesor del último asesor de ese funcionario nos atendía el teléfono, y por lo menos el primer tiempo, yo después dejé de hacer periodismo cotidianamente, atendía el 1, el 2, el 3, el 4, era como un exceso al que no estábamos acostumbrados. Si uno aplica ese catálogo, yo creo que la relación del actual gobierno respecto de los 12 años del kirchnerismo fue dramáticamente mejor, ¿sí? Sin contar la cuestión del hostigamiento que describía Claudio en el gobierno anterior. Me parece que el kirchnerismo se lleva bien con los dueños de los medios, por lo menos se llevó bien con muchos dueños de medios, con casi todos al principio, allá lejos y hace tiempo, 2003, 2005, 2006, por ahí. Al principio se peleó con algunos. Está escrito, es un libro de María O'Donnell muy interesante, Propaganda Acá, que cuenta un poco, incluso porque en esa época tenían, después de 2005, tanto apoyo popular que se animaban a decir cosas, como por ejemplo a Fontevecchia no le doy plata de publicidad porque habla mal de nosotros, ¿cómo le voy a dar? Lo decían abiertamente en ON, ¿sí? Entonces, ese hostigamiento fue sobre todo contra los periodistas, no tanto contra los dueños. Y después se centró en una empresa en particular hasta el año 2015, que es el Grupo Clarín, ¿sí? Pero en el medio había algún cierto relacionamiento. Yo creo que ahí, alguien lo dijo en algún momento esto, ¿no? El kirchnerismo se lleva mejor con los dueños de los medios con los periodistas. Y además tiende a identificar dueño de medio, empresa periodística con periodista, ¿no? Como si el periodista fuera un mercenario, que de hecho para el kirchnerismo el periodista es un mercenario, por eso tienen sus propios mercenarios, y esos son orgullosamente mercenarios, y ese público los valora porque dice, estos son de los nuestros, y nunca van a ser para el otro lado, ¿sí? También hay una cosa ahí, la instalación del periodismo militante por parte del kirchnerismo, creo que eso pregnó nuestra cultura de circulación de la información. Hay un periodismo militante nuestro porque hay un periodismo militante de ellos, esa es la perspectiva, ¿no? Entonces ponen al periodismo profesional en una vereda que termina siendo muy incómoda, ¿sí? Porque por eso aparecen las denuncias ahora de panquequismo, ¿sí? Porque cuando vos haces periodismo para un lado, para el otro, para el que la información te va llevando, hay una audiencia que espera que vos siempre vayas para el mismo lado, y tu lado debería ser la información pública, chequeada y demás. Y respecto a eso del tema pauta oficial, yo voy a decir algo que siempre me genera conflictos. Así que voy a avisar acá, les pido por favor, yo creo que no tiene que existir publicidad oficial. Y debo ser el único en la Argentina, por lo menos en los ámbitos en los que me muevo, que dice eso. Porque las empresas, es cierto, se ponen nerviosas porque dicen, no, es un porcentaje importante de nuestra facturación. Nos llevamos bien, nos llevamos mal, si no es por el gobierno nacional, es por el otro gobierno. Sostiene la producción de información de calidad, es un tema, ¿sí? Entonces, entiendo que hay gente que dice, no, tampoco nos vayamos al otro extremo. Con que la distribuyan bien y equitativamente y no sé qué, ya estamos bien. Yo creo que se pierde de vista de dónde sale ese dinero. Ese dinero sale de los ciudadanos y debería volver a los ciudadanos en algún servicio, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Si no, es directamente malversación de fondos públicos, en mi modo de ver. Y si es subsidio, entonces llamémoslo subsidio y pongámosles un tope, porque también está la cuestión de
cuánto dinero hay para repartir y quiénes tienen derecho a ese dinero. Porque Clarín.com, lanación.com, pueden decir, yo hace 100 y pico de años, hace 50 años, 60, 70 años que estoy en el mercado, pero pueden venir nuevos. Y crear hoy un sitio, un portal de noticias, es facilísimo y baratísimo. Y me registro donde haya que registrarme y pido pauta. Entonces, la curva de la pauta es infinita. Entonces, no sé cómo se van a financiar los medios. Yo también estoy en esa búsqueda, más ahora como un observador que dentro de una redacción. Pero me parece que tampoco es relevante lo de plantear la necesidad de mucha pauta. Y la que bajó es la del gobierno federal. La del gobierno de la provincia de Buenos Aires no bajó tanto, sí se regularizó en la línea del presupuesto. Con el gobierno de Scioli había una fuente de financiamiento que no se sabe bien de dónde salían porque no estaban en el presupuesto, y también creció en la ciudad de Buenos Aires, que retrocedió en su publicidad, ¿sí? Empezó a demorar la publicación de los datos. No estoy responsabilizando a las distintas jurisdicciones, estoy diciendo, eso sucede y es fácil de saber por qué sucede, ¿sí? Porque es un recurso que permite facilitar la relación con medios a las distintas jurisdicciones. La provincia de Santa Fe también gasta muchísimo dinero, no está el Kini 6 ahí, por ejemplo, y el Kini 6 es una fuente de publicidad enorme de la lotería de la provincia de Santa Fe. Entonces, y esos temas, cuando uno los hace desde el punto de vista periodístico, dice, este tema es relevante, es institucionalmente relevante, tiene que ver con la calidad de información, con qué tan informada está una sociedad. Y escribís una nota y no la lee nadie, ¿entendés? Por ahí sí, en nuestro círculo y demás. Y como no es de interés del público, ¿no? Y que, total, se gasta plata en tanta cosa irrelevante desde el punto de vista del Estado, no se cambia nunca. Por eso, insisto, para mí, una manera de cambiarlo es, no existe más publicidad oficial. Difícil en un país federal, porque por ahí el gobierno federal la elimina, pero surge en otras jurisdicciones. Fernando. Un poco, yo también soy partidario de que no haya pauta oficial o que se limite a poco dinero, digamos. Es difícil porque si vos tenés una campaña de vacunación y necesitas difundirla por los medios van a pedirte, bueno, pagame la tarifa que tengo por publicitarlo. Pero entiendo que es para complicaciones y que un país en crisis económica como está la Argentina desde 1816 podemos obviar que la pauta oficial o vaya a su mínima expresión o desaparezca absolutamente. Y en cuanto a lo que ha sido la relación con los medios, coincido básicamente, hablamos todo el tiempo con Claudio y algunos otros amigos de este tema. La relación con el macrismo ha sido ambivalente, es decir, la relación es buena, es buena gente, son divertidos para hablar, para charlar, y en cuanto a lo que es la intermediación periodística, digamos, el macrismo no ha sido, no nos ha apretado en términos de amenaza al ejercicio de la libertad de expresión. Nunca hemos tenido ese problema. Son, en su mayoría, funcionarios de comportamiento democrático. Tienen, sí, un desprecio por lo que son los medios tradicionales, que nosotros lo hemos sentido. Como dice Claudio, no nos enfrentaron, nos esquivaron, y está muy bien el término. La primera charla que muchos de nosotros hemos tenido con Marcos Peña y con los dirigentes importantes que manejaron el tema medios en este gobierno, siempre han esgrimido el tema, bueno, Facebook tiene 500 millones de amigos. ¿Ustedes cuánto tienen? Y sí, obviamente que tenemos menos amigos que Facebook, que Google y que todos los grandes grupos digitales de este tiempo. Y el gobierno de Macri priorizó comunicar a través de los medios no tradicionales. Y tanto ha insistido en esa estrategia que hoy a la mañana Macri difundió un discurso por Instagram. Y estaba el país como estaba, ¿no? La Argentina, yo pensaba, necesitaba hacerlo por Instagram, esto de morir con las botas puestas, ¿no? Instagram es una red social moderna que utilizan mucho más mis hijos
que yo, pero a la hora en la que Macri habló, mis hijos estaban en el colegio y yo estaba atendiendo otros medios y no Instagram. El gobierno actual ha insistido en esto y ahora, hoy, cuando se ve a la defensiva y se ve en una situación muy compleja, me parece que muchos de esos funcionarios no voy a decir que nos despreciaron porque es una palabra demasiado fuerte, pero que nos consideraron una opción de segunda instancia en cuanto a lo que es la comunicación, hoy están lamentando esa decisión y aprendiendo de lo que es la Argentina, un país duro para el ejercicio del poder, y lo están sintiendo en carne propia. Lo otro que quiero decir es que han sido mucho mejores que la relación que hemos tenido con el kirchnerismo, que ha sido la que conocemos. Programas en los medios públicos dedicados a insultar y a denigrar a los periodistas, como 678, actos en plazas públicas con carteles, con las fotos de periodistas, donde se invitaba a los niños y a los mayores a escupir a esos periodistas, pintadas en la casa de Julio Blanc y de tantos otros periodistas que solo han ejercido su profesión con honestidad y con fortaleza. Bueno, hemos pasado muchas cosas. ¿Cuál es la visión que tenemos hoy, donde es muy posible que el kirchnerismo vuelva al poder con el triunfo de Alberto y de Cristina? Y tenemos grandes dudas. ¿Cuál va a ser el gobierno que viene en términos de intermediación con el ejercicio de la prensa? ¿Va a ser aquello que sufrimos o hay algo mejor, como suele decir Alberto Fernández o alguno de los dirigentes que lo acompañan? Volvimos mejores. Bueno, vamos a ver eso. Yo me permito ser pesimista, porque el pesimismo en la Argentina a lo largo de mi vida siempre me ha devuelto una respuesta acertada de lo que vino. No porque me encante ser pesimista. Nos reímos todos porque inició con una frase de Churchill hablando de la importancia de ser optimista. Entonces es muy gracioso esta dicotomía. Yo quiero ser optimista por lo que viene. Quiero ser optimista y espero que si gana Alberto Fernández, efectivamente vuelvan mejores. Vamos a verlo. Bueno, les agradecemos a todos. Gracias, José. Gracias, Claudio. Les pedimos un aplauso. Gracias, Fernando.